Hola, muy buenos días, alumnos. El día de hoy me da mucho gusto, les saludo con afecto y me lleno de alegría de encontrarme una vez más con ustedes en esta bellísima profesión que es la docencia, el cual me satisface bastante el poder compartir un poco de lo que sé con cada uno de ustedes. Bien, el día de hoy iniciamos una nueva parte de nuestro bloque de matemáticas. Ya dejamos por un lado un poquito el álgebra. Seguimos el día de hoy con un tema nuevo, que es los tipos de geometría que existen, la geometría propia, es lo que vamos a experimentar a través de nuestro conocimiento el día de hoy. ¿Por qué hablo de experimentar? Porque la geometría es la parte de las matemáticas más experiencial, porque es la parte de la matemática en la cual nosotros podemos aprenderla a través de la propia realidad. No únicamente se queda en ideas, en razonamientos lógicos o analíticos, sino que también la podemos observar dentro de la misma realidad. La geometría, pues, como la palabra lo indica, va a ser el estudio de las figuras que encontramos dentro de la existencia, asimismo como los volúmenes, como las medidas de todas estas figuras que existen en la Tierra, ¿verdad? Geometrías, que son las medidas de la Tierra, ¿verdad? Geometría, de ahí viene la palabra, por lo tanto, son las mediciones que podemos encontrar a lo largo de la existencia de la realidad que nosotros vamos conociendo. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con un tema nuevo, muy ad hoc a esa materia, que son la clasificación de los ángulos y los ángulos. Pero antes de iniciar con esto de la clasificación de los ángulos, pues es necesario saber cuál es la definición de ángulo. La definición de ángulo, en un momento se las voy a compartir. Permítanme un segundito. La definición de ángulo es pero muy sencilla. Aquí tenemos en nuestro pizarrón la materia geometría y nuestro primer tema, que son los ángulos. Bien, un ángulo es la abertura por dos semirrectas o por dos lados con un mismo origen llamado vértice. Por ejemplo, dentro de un triángulo existen tres ángulos que en total suman 180 grados. Ahorita vamos a ir entendiendo esto de los ángulos. Entonces nos dice la definición que los ángulos se forman a partir de dos semirrectas o lados con un mismo origen llamado vértice. Bien, tenemos dos líneas semirrectas, ¿sí? Semirrectas que tienen el mismo origen, que se llama vértice. Entonces, el vértice, recuerden que va a ser la unión, ¿sí?, de dos líneas. Por lo tanto, este es un vértice y obviamente las dos líneas semirrectas. Bien, entonces a esto, ¿sí?, que se desarrolla a través de la unión de las dos semirrectas, se le va a llamar ángulo. Esto sería propiamente el ángulo y se forma a través de dos semirrectas. Entonces, a esta abertura se le va a conocer como ángulo, ¿sí? Y todo ángulo se va a constituir, se va a formar a partir de dos líneas semirrectas que tienen un mismo origen. ¿Qué se le llama a este origen en el lenguaje geométrico? Vértice. Si se fijan, es muy sencillo identificar qué es un ángulo y existen varios tipos de ángulos, ¿sí? Existen varios tipos de ángulos que ahorita los vamos a ver, que se forman a través de dos líneas semirrectas o rectas. Bien, ¿cuáles son los tipos de ángulos? ¿Sí? Existen varios, existen realmente bastantes tipos de ángulos. Sin embargo, los más importantes son los siguientes que vamos a estar nosotros practicando. Bien, el primer tipo de ángulo se va a llamar el ángulo recto, ¿sí? Bien, el ángulo recto, ¿por qué comienzo con este? No porque sea el primero, sino porque es el más sencillo. Tenemos dos líneas semirrectas que forman un ángulo, ¿verdad? Unidas a un mismo origen o un vértice. Y dijimos que la abertura que formen se va a conocer como ángulo, ¿sí? Y este ángulo se llama ángulo
¿sí? Ángulo rectángulo o ángulo recto. ¿Por qué? Porque se va a llamar como ángulo recto o se le conoce como ángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque forma, ¿sí?, un ángulo de 90 grados. Profe, ¿y por qué usted mide los ángulos por grados y no por centímetros o milímetros? Bien, recordemos que la unidad de medida de los ángulos de esas aberturas que forman dos líneas semirectas unidas a un solo vértice se va a medir a través de los grados, ¿sí? Los grados. Y recuerden que el objeto o la herramienta propia para medir los ángulos en grados se llama transportador, ¿sí? Entonces el transportador va a ser el objeto geométrico o la herramienta geométrica con el cual vamos a medir los ángulos de cualquier tipo de figura o los ángulos formados a través de dos líneas semirectas y que parten, perdón, de un mismo punto llamado vértice. Bien, entonces el primer tipo de ángulo que vamos a ver es el ángulo recto. El ángulo recto, si se fijan, forma una figura a partir de su ángulo. Si pusiéramos dos figuras así juntas, formaría obviamente un cuadrado. Por eso se le llama ángulo recto o ángulo rectángulo, ¿sí? Donde el ángulo que se forma, la abertura que se forma, mide 90 grados, ¿sí? 90 grados. Entonces es un ángulo recto. Los ángulos rectos, recuerden que son todos los ángulos que miden 90 grados, ¿sí? 90 grados. ¿Se fijan? Esta es la figura de un ángulo recto. Bien, seguimos entonces con nuestra clase. Otro tipo de ángulo, tenemos los ángulos agudos. Ya vimos el recto. Ahora vamos a ver los ángulos agudos. Y vamos a partir de la figura del ángulo recto, nada más para que vean la diferencia. Entonces tenemos un ángulo recto, ¿sí? Entonces un ángulo agudo se va a formar o es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo agudo mide menos de 90 grados, ¿sí? Entonces van a ser ángulos rectos aquellas figuras o aquellas líneas semirectas que parten de un mismo origen o un mismo vértice que forman ángulos menores a 90 grados. Por ejemplo, este ángulo mide 45 y este ángulo mide 45. Por lo tanto, estos ángulos que se forman aquí son ángulos agudos, ¿sí? ¿Por qué? Porque miden menos de 90 grados. Por eso a este tipo de ángulos se les conoce como ángulos agudos. Son aquellos que miden menos de 90 grados. Por eso les dije que nuestro punto de referencia va a ser siempre el ángulo recto. ¿Por qué? Porque es el más sencillo de entender, es el más sencillo de visualizar y es el más sencillo de todos. Entonces, un ángulo de 89 grados, de 88 grados, de 87 grados, de 60, de 55, de 12, de 15, de 5 grados, todos estos van a ser ángulos agudos. Los ángulos que midan 90 grados nada más van a ser ángulos rectos, ¿sí? Tenemos un tercer tipo de ángulo que es el siguiente. Es el ángulo obtuso, ¿sí? El ángulo obtuso, vamos a tenerlo también de referencia, nuestro ángulo rectángulo, nuestro ángulo de 90 grados, y el ángulo, ¿sí?, obtuso va a ser un ángulo que mida más de 90 grados, ¿sí? El ángulo obtuso va a ser un ángulo que mida más de 90 grados. Obtuso. ¿Sí? Los ángulos obtusos, recuerden que son los ángulos que miden más de 90 grados. Quiere decir entonces que un ángulo que mide 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 120, 195, ¿sí? Se va a llamar 190, etcétera. Un ángulo, ¿sí?, que mida más de
90 grados se le conoce como ángulo obtuso. Se fijan aquí, este ángulo yo lo puse que midiera 135 grados. Un ángulo de 90 más un ángulo de 45 grados nos va a dar 135 grados. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Bien, estos son los 3 tipos de ángulos básicos que hay. Vamos a ver otros 3 tipos de ángulos que son bastante sencillos también y que los vamos a ir entendiendo. Bien, el ángulo llano es también muy sencillo y te lo vamos a ver. Voy a borrar estos primeros 3 tipos de ángulos que son muy sencillos, ¿sí? Seguimos entonces con otros 3 tipos de ángulos. Tenemos enseguida el ángulo llano. El ángulo llano es muy sencillo de identificar. Es aquel que mide 180 grados. Es aquel que mide 180 grados. Y recuerden que es una línea recta, ¿sí? Mide 180 grados, ¿sí? O los famosos arcos, ¿sale? Este ángulo de punto a punto va a ser llamado llano y mide 180 grados. Bien, el siguiente tipo de ángulo es el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo también es muy sencillo. El ángulo cóncavo es aquel ángulo que mide 3/4 partes de un círculo, ¿verdad? Recuerden que un círculo tiene 360 grados, ¿sí? Por lo tanto, a partir de los círculos es como se empiezan también a estructurar o a nacer la medición de los ángulos. Un círculo tiene 4 ángulos, ¿sí? 4 ángulos rectángulos. Un círculo tiene 8 ángulos agudos de 45 grados, ¿sí? Un círculo tiene 2 ángulos llanos, ¿sale? Por lo tanto, los ángulos cóncavos, para que lo podamos entender a partir de un círculo o un semicírculo, porque no me salió muy derechito, va a ser la siguiente medida. ¿Sí? Va a ser la siguiente medida. Entonces, el ángulo cóncavo va a ser todo esto, ¿sí? Toda esta área se le va a conocer como ángulo cóncavo, que si se fijan va a ser lo contrario de un ángulo obtuso o de un ángulo agudo, ¿sí? Lo contrario a la medida interna va a ser el ángulo cóncavo, ¿sí? Si se fijan, también está muy sencillo de entender y de visualizar el ángulo cóncavo, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el quinto tipo de ángulo que nos compete a nosotros estudiar, que nos compete a nosotros identificar. Bien, seguimos entonces con otro tipo de ángulo que también es bastante sencillo y es el ángulo nulo, ¿sí? El ángulo nulo, ¿sí? Este ángulo nulo es aquel que mide 0 grados. Es aquel que mide 0 grados, ¿sí? Y se le llama nulo, de ahí la palabra nulo, que no tiene ningún número dentro o ninguna medición que alcance a contabilizarse. Por eso es el ángulo nulo y tiene una medida de 0 grados. Por último, nos quedaría observar a partir de estos 6 ángulos, tipos de ángulos,
pues la construcción de toda la geometría. A partir de esta teoría de los ángulos, que ustedes ya vieron 6 tipos de ángulos, vieron el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano, el ángulo cóncavo y el ángulo nulo. Son los 6 tipos de diferentes ángulos con los cuales vamos a iniciar nuestra teoría de la geometría o nuestro estudio de la geometría. Bien, existe también otra clasificación de los ángulos, ¿sí? Los ángulos se van a clasificar como ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿sí? Entonces, el siguiente tema para nosotros va a ser la clasificación de los ángulos, ¿sí? Vamos a tener clasificación de los ángulos, ¿sí? Y la clasificación de los ángulos, ya dijimos que se clasifican en 2 tipos. Suplementarios y complementarios. Bien, aquí tenemos una vez más este pequeño esquemita donde nos dice que los ángulos se clasifican en suplementarios y en ángulos complementarios. ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué son estos 2 tipos de ángulos, los suplementarios y los complementarios? Bien, en este momento los vamos a conocer, vamos a saber cuáles son, qué significan, de qué se tratan. Los ángulos complementarios, alumnos, que tenemos por este lado, van a ser aquellos que cuando se suman, su suma es igual a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo complementario de un ángulo de 30 grados es otro de 60 grados. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos que sumándolos miden 90 grados. ¿Sí? Este va a ser el número clave. Los ángulos complementarios son aquellos que sumándolos miden 90 grados. Por ejemplo, el ángulo complementario a un ángulo de 60 grados tendría que ser un ángulo de 30 grados. Y así estos 2 ángulos, el de 30 y el de 60 grados, serían complementarios. Se complementan para llegar o sumar los 90 grados que mide un ángulo recto o un ángulo rectángulo. Bien, seguimos entonces ahora con el otro tipo de ángulo, que es el ángulo suplementario o los ángulos suplementarios. Bien, estos ángulos van a ser aquellos que cuando se suman miden igual a 180 grados, ¿sí? Entonces, los ángulos suplementarios son aquellos que sumándolos miden 180 grados, ¿sale? Entonces, los ángulos suplementarios van a ser aquellos que sumándolos miden 180 grados. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 30 grados y su ángulo suplementario para que mida 180 grados va a ser el ángulo de 150 grados. Por lo tanto, también otro ejemplo, si yo tengo un ángulo de 120 grados, su ángulo suplementario va a ser un ángulo de 60 grados para que me pueda dar una suma de 180 grados. 120 más 60 son 180. Bien, creo que estos tipos de ángulos son muy sencillos. Les dejo un momento más aquí el esquema para que lo vuelvan a observar. Clasificación de los ángulos puede ser en suplementarios y complementarios. Los complementarios son aquellos que sumándolos miden 90 grados y los suplementarios son aquellos que sumándolos miden 180 grados.
También vimos anteriormente una clasificación según sus medidas, que fue recto, agudo, obtuso, fue llano, fue cóncavo y fue nulo. Vimos que el ángulo nulo mide 0 grados, el ángulo agudo menos de 90 grados, el ángulo recto 90 grados, el ángulo obtuso más de 90 grados, el ángulo cóncavo es aquel que casi mide 3/4 partes del círculo, ¿sí? Y por lo tanto se mide la parte posterior, ¿sí? Del ángulo, no la medida o la abertura interna, sino la abertura externa. Bien, esos son los tipos de ángulos y obviamente nos faltó el llano que mide 180 grados, que es un ángulo que es la mitad del círculo, ¿verdad? Bien, ya acabamos de ver entonces lo que es un ángulo, lo que son la clasificación de los ángulos según su medida y también los tipos de ángulos según su suma, que pueden ser suplementarios o complementarios. Bien, ¿qué tema vamos a ver enseguida también en cuestión de la geometría? Permítanme nada más un segundo en borrar el pizarrón para poderlo tener listo para el siguiente tema sobre geometría. Bien, alumnos, el siguiente tema sobre geometría es también bastante interesante y bastante básico. Debes de conocerlo dentro de esta asignatura de las matemáticas en el área de la geometría. Y vamos a ver una figura básica que muchos matemáticos le llaman la figura perfecta, ¿verdad? Después del círculo, que es el triángulo. Bien, entonces vamos a ver el triángulo o los triángulos. Bien, si el triángulo va a ser, si la geometría va a estudiar las figuras, la primera figura que vamos a estudiar a través de la geometría van a ser los triángulos. Bien, primero, pues ya saben, como todas nuestras clases, definiendo los conceptos. ¿Qué es un triángulo? Eso nos tendríamos que preguntar antes de iniciar a estudiarlo. ¿Qué es un triángulo? Bien, un triángulo es un polígono, es decir, es un polígono de 3 lados, ¿sí? Recordemos que polígonos es muchos lados, ¿sí? Polis, muchos, gonos, lados. Por lo tanto, hablamos de polígonos, ya una figura que tenga 2 lados en adelante, ya es polígonos, ¿verdad? De hecho, es una figura que tenga más de 3 lados, y lo conoce como polígono. Entonces, un triángulo, ya vimos que es un polígono de 3 lados. Triángulo. Sí, aquí tenemos nuestro triángulo. Perdón, soy bueno para algunas cosas, pero para el dibujo no. Bien, entonces tenemos ahí nuestro triángulo. Aquí a un ladito, y lo pueden observar. Y los triángulos que tienen 3 vértices, ¿sí? O por eso se llama triángulo, porque tienen 3 lados o porque tienen 3 ángulos. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos. Recuerden que los ángulos son la unión de 2 semirrectas en un mismo punto de origen que se le llama vértice. Y las vértices, pues, son las uniones de los lados de las figuras. En este caso, el triángulo tiene 3 vértices. Y a cada uno de sus vértices o a cada uno de sus lados se le conoce en las matemáticas como ángulo A o lado A, lado B y lado C. ¿Sale? Así es como se le va a conocer o se le va a contabilizar los lados a un triángulo. Lado A o vértice A, vértice B, vértice C. ¿Sale? Pero pueden ser otro tipo de letras. Acuérdense que ustedes dentro del lenguaje algebraico, dentro del lenguaje matemático, pueden utilizar cualquier tipo de letra. Obviamente se utiliza A, B y C, porque pues son las iniciales de nuestro abecedario. Bien, entonces recordemos estas imágenes de lo que es un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados que tiene 3 ángulos, ¿sí? Que son formados por la unión de vértices, ¿verdad? Que tiene 3 vértices o 3 uniones de sus lados. Bien, ¿cuáles son las propiedades más importantes de los triángulos? ¿Cuáles son sus propiedades? Bien, las propiedades de los triángulos son 3, ¿sí? 3 son las propiedades más importantes de los ángulos, o es lo que tenemos que
saber un poquito más de los ángulos. La primera propiedad es la siguiente, que la suma de los ángulos, aquí vamos a poner propiedades de los triángulos, la suma de sus lados, de sus ángulos, perdón, la suma de sus ángulos internos, es decir, estos ángulos forman o suman 180 grados, ¿sale? Entonces, la suma, propiedades, perdón, la suma de sus ángulos internos suman 180 grados, ¿sale? Entonces hay que recordar esta primera propiedad de los triángulos, ¿sí? Que la suma de sus ángulos internos, que son estos, suman 180 grados. Esa es la primera propiedad de los triángulos que tenemos que tener siempre en mente y que incluso nos la debemos de aprender, ¿sale? Luego, la segunda propiedad de los ángulos es la siguiente. La suma de sus ángulos externos suman 360 grados, ¿sí? Es decir, si nosotros alargamos las líneas, la suma de estos ángulos nos darían 360 grados, ¿sale? Entonces, ¿cuánto mediría cada ángulo externo de un triángulo? Pues dependiendo de los ángulos, pero si es un triángulo equilátero, mediría 120 grados cada uno de sus ángulos externos. Entonces, grabémonos estas dos propiedades hasta ahorita. La suma de sus ángulos internos suman 180 grados y la suma de sus ángulos externos suman 360 grados. Voy a borrar mi imagen y voy a realizar otra para tenerla aquí, ¿sí? Otro tipo de triángulo. Bien, entonces tenemos aquí nuestros triángulos, ¿sí? Con sus tres ángulos, etcétera. Bien, entonces vamos a seguir trabajando con esto. Hay una tercera propiedad que tienen los triángulos. ¿Cuál es la tercera propiedad que tienen los triángulos? Bien, cada ángulo exterior de un triángulo, perdón, es igual a la suma de los dos ángulos interiores, ¿sí? No adyacentes a él, o sea, sus opuestos. ¿Queda más claro? Ahorita se los voy a identificar en la siguiente figura que nos va a servir como ejemplo, ¿sale? Por ejemplo, este ángulo mide 90 grados aquí en el interno, por lo tanto, debe de medir 180 grados sumando el ángulo opuesto. Sí, debe de medir 180 grados sumando el ángulo opuesto. ¿Sí? Aquí le vamos a poner opuesto. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo? Bien sencillo. Si este mide 90 para que los dos formen un ángulo de 180, ¿cuánto debe medir este? Pues también 90 grados. Entonces, 90 grados y 90 grados es igual a 180 grados. Y aquí tenemos la tercera propiedad. ¿Sí? La suma de un ángulo interno y uno externo da 180 grados. ¿Sale? La suma de un ángulo interno y un ángulo externo opuesto nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Les repito, la suma de un ángulo interno más la suma de un ángulo externo opuesto nos tiene que dar 180 grados. ¿Sí? Entonces, si este ángulo mide 90, ¿cuánto medirán estos dos ángulos?
Recuerden que todos los ángulos internos nos tienen que medir 180 grados. La suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Por lo tanto, si ya tenemos 90, ¿cuánto nos medirán los otros dos ángulos? Bien sencillo. ¿Sí? Entonces 90 para llegar a 180, pues son otros 90. Pero entre dos ángulos que me hacen falta, pues serían 45. Entonces cada ángulo que me hace falta mide 45 grados. Y si ahora te preguntara, ¿cuánto mide el ángulo opuesto a cada uno de estos? Pues ya sabes que los ángulos opuestos, según las propiedades de los triángulos, tienen que medir la suma del interno más la suma del externo opuesto, 180 grados. Por lo tanto, 45 para 180 son 135 grados. Entonces, los ángulos externos serían 135 grados cada uno, y el de aquí 90 grados, ¿sí? Porque 45 que mide el interno más 135 que mide el externo nos va a dar 180, 180 y 180. ¿Sale? Grados sumándolos. Ahora, vamos a tener que sumar para que vean la segunda propiedad de los triángulos que dice: todos los triángulos, la suma de sus ángulos externos nos da 360 grados, que sería igual. 135 más 135 que miden los externos serían 270, más 90, 360 grados. ¿Se fijan? Que la geometría y las matemáticas no mienten. Se los vuelvo a explicar por si tienen alguna duda. Bien, tenemos la primera propiedad de los ángulos que dice que la suma de los ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Es decir, este más este nos da 180 grados. A más B más C nos da 180 grados a los internos. ¿Sí? Suponiendo que este mide 90 y estos dos pues tendrán que medir cada uno 45 grados y 45 grados para que me dé los 180. Y ahí estamos comprobando la primera propiedad. Luego, la segunda propiedad de nuestros triángulos. Dice que todos los ángulos externos al triángulo deben de dar como resultado 360 grados. Por lo tanto, este mide 90, porque tenemos que la contraparte del ángulo interno, 90 para llegar a 90, recuerden que deben de medir 180, la suma del ángulo interno y del ángulo externo, nos dice la tercera propiedad. Por lo tanto, son 90 más 135 más 135, súmenlos, son 270 más 90 es igual a 360 grados. Y así comprobamos la segunda propiedad de los triángulos. Y la tercera propiedad de los triángulos, que ya se las acabo de decir hace un momento, nos dice que la suma de un ángulo interno más un ángulo externo nos va a dar 180 grados. Entonces, si este es un ángulo recto, sabemos que este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, el ángulo externo opuesto también tiene que medir 90 grados. Y 90 grados más 90 grados nos da 180 grados. Y así comprobamos la tercera propiedad, que dice que la suma de un ángulo interno y uno externo opuesto nos da 180 grados. Bien, aquí ya tenemos la clasificación de los triángulos según sus propiedades o según sus propiedades, que ya vimos que son tres. Ahora, enseguida vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus lados. Bien, permítanme borrar el pizarrón para poder ver la clasificación de los triángulos según sus lados. Entonces, tenemos aquí título triángulo, pero según sus lados. Ahora vamos a ver según sus lados. Según sus lados. Bien,
Entonces, los triángulos, según sus lados, existen tres. Tres tipos de triángulos según sus lados. ¿Cuáles son? El triángulo rectángulo, luego tenemos el triángulo isósceles, después tenemos el triángulo isósceles, y luego tendremos, por último, el triángulo equilátero. Y por último vamos a tener el triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos tres triángulos? Bien, el triángulo rectángulo tiene siempre un ángulo recto. El triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto. Recuerden que el signo de los ángulos es así. El signo para poner un ángulo es así, o puede ser así. Y eso nos va a decir que estamos escribiendo un ángulo, ¿sí? Entonces, los triángulos rectángulos siempre van a tener un ángulo de 90 grados, ¿sí? Siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, sus ángulos internos también van a medir 45 y 45. Pero la característica principal es que siempre van a tener un ángulo de 90 grados, ¿sale? Siempre van a tener un ángulo de 90 grados. Luego, los triángulos isósceles tienen una característica especial. Tienen dos lados iguales. Dos lados iguales y uno desigual. ¿Sí? Entonces el lado A y el lado B son iguales y el lado C es diferente, ¿sale? Entonces, por lo tanto, tenemos el triángulo rectángulo, o también se le conoce como escaleno. Luego tenemos el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y por último tenemos el triángulo equilátero, que como nosotros decimos, el triángulo equilátero tiene los tres lados de la misma medida. Tiene tres lados de la misma medida. Y por lo tanto, también sus ángulos van a ser iguales, ¿sale? Los ángulos del triángulo equilátero. Entonces ya vimos los triángulos según su clasificación, cómo se clasifican, perdón, según sus propiedades, que también son tres, y ya vimos también la clasificación de los triángulos según sus ángulos, según sus lados, que son tres: equilátero, isósceles o rectángulo escaleno, ¿sale? Bien, y esas son las características de los triángulos según sus propiedades y según sus ángulos o lados. Bien, ahora vamos a iniciar un tema muy interesante, que es cómo sacar los perímetros de las medidas geométricas. Las medidas geométricas son sencillas. Les dejo un momentito más este pequeño esquema. Ahora sí lo voy a borrar para poder seguir con el siguiente tema sobre geometría. Se fijan, la geometría es como la parte más sencilla de las matemáticas, ¿verdad? Bien, seguimos entonces ahora con el siguiente tema, que son perímetros. Perímetros, ¿sí?, de las siguientes figuras. Perímetro del triángulo, perímetro del cuadrado, perímetro del
del rectángulo y perímetro del círculo. Pues antes de iniciar con este tema de los perímetros de estas figuras, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo, pues tenemos que especificar qué es el perímetro, ¿sí? Bien, entonces el perímetro va a ser las medidas, ¿sí? Las medidas de los lados, de una figura, ¿sí? Es decir, el perímetro del triángulo es saber cuánto mide todo alrededor de una figura, ¿sí? Entonces, el perímetro de un cuadrado es saber cuánto mide todos los lados de un cuadrado, ¿sí? Todo alrededor de un cuadrado. Y saber el perímetro de un rectángulo es lo mismo. Saber cuánto mide alrededor los lados de la figura. Y obviamente en el círculo no se llama perímetro, se llama circunferencia. ¿Sí? En el círculo no se llama perímetro, se llama circunferencia. En los otros polígonos, que son figuras de más de 3 lados, se les conoce como perímetros. ¿Sí? Ya recordemos que el perímetro pues es la medida de los lados de una figura. Por lo tanto, para sacar el perímetro de un triángulo, así como cualquier otra figura, pues únicamente se tiene que sumar la medida de cada uno de sus lados. Por ejemplo, suponiendo que este triángulo equilátero mida 3 metros, 3 metros y 3 metros, para saber cuál es el perímetro de ese triángulo, pues únicamente se suman 3 más 3 más 3. Entonces, el perímetro de una figura es igual a lado más lado, ¿sí? Entonces, el perímetro de una figura es lado más lado. Por lo tanto, el perímetro de esta figura sería, perímetro es igual a 9 metros. ¿Sí? Luego, el rectángulo, el del cuadrado, perdón, es lo mismo, suponiendo que este lado mide 9 y solamente nos dan ese lado que mide 9 metros, pero nosotros sabemos que un cuadrado, pues todos sus lados son iguales. Por lo tanto, nada más sumo perímetro. Recuerdo la fórmula que es igual a lado más lado. Y como el cuadrado tiene 4 lados, pues más lado más lado. Por lo tanto, 9 más 9 más 9 más 9 son 36. Por lo tanto, el perímetro es igual a 36 metros. ¿Se fijan? Es súper sencillo. Y lo mismo va a suceder con el rectángulo. ¿Sí? Suponiendo que este rectángulo, que tiene dos lados iguales y dos lados iguales y dos lados también diferentes, pero son dos diferentes tipos de pares de lados, ¿sale? Un par de lados es igual, el otro par de lados también es igual, ¿sale? Pero con diferente medida. Por ejemplo, el primer par va a medir 9 metros y el segundo par va a medir 6 metros. Por lo tanto, ¿cuál sería el perímetro de esta figura, de este rectángulo? Pues simplemente 9 más 6, 15, más 9, 24, más 6, 30. Por lo tanto, el perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. ¿Por qué 4 lados? Porque el rectángulo tiene 4 lados. Por lo tanto, el perímetro es igual a 9 más 6 más 9 más 6. Que esto es igual a, perímetro es igual a 30 metros. ¿Sí? Se fijan, sencillo, simplemente es la medida de los lados. Bien, y ahora únicamente nos quedaría identificar cómo sacamos la circunferencia. Bien,
Sacar la circunferencia de un triángulo, de un círculo es muy sencillo, ¿sí? La circunferencia de un círculo se calcula de la siguiente manera, ¿sí? ¿Sí? La siguiente manera sería 2 pi por radio. Bueno, profe, ¿y eso de 2 pi por radio qué significa? ¿De qué se trata? Si ni siquiera sabemos qué significa, qué se trata pi, qué es el radio. Bien, los círculos tienen las siguientes características. Tienen un diámetro, que el diámetro recordemos que va a ser una línea que divide un círculo por mitad de extremo a extremo. Este es un diámetro, ¿sí? Que es la línea que divide un círculo. A esta línea se le conoce como diámetro. Luego tenemos otro concepto que dice que la mitad del diámetro, o sea, del centro del círculo hacia una orilla, a esa medida o a esa característica se le conoce como radio. ¿Sí? Entonces ya vimos que si tenemos una línea completa que divide el círculo, se le conoce como diámetro. Pero si tenemos la mitad del punto central hacia un extremo, se lo conoce como radio, ¿sí? Y tenemos una medida que es universal, que es el valor de pi. Pi es una medida perfecta, el cual tiene un valor de 3.1416. Bueno, lo vamos a cerrar en 3.1416 porque verdaderamente es 3.141538, bla, 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 hasta el infinito. Pero los matemáticos lo han cerrado en 3.1416. Por lo tanto, para sacar la circunferencia de un círculo, el perímetro de un círculo, es seguir esta fórmula, grabárnosla, 2 pi por radio. Es decir, la siguiente manera, 2 por 3.1416, ¿sí? Por, suponiendo que nuestro radio mida 2 por 2. ¿Sí? Y simplemente haces una operación al despejar la fórmula, que sería la circunferencia, la circunferencia es igual a 2 pi por radio, o sea, por 2, ¿sale? Y únicamente tendríamos de hacer la multiplicación, que sería 2 por 3.1416 sería 6.2832, ¿sí? Entonces sería 6.2832 por 2, que nos viene saliendo ¿cuánto? 12. 5664. ¿Sí? Entonces la circunferencia sería igual a 12.5664 de este círculo, donde el diámetro, que es la línea del centro del círculo, a un extremo nos da 2 o media 2. Obviamente el radio siempre nos lo van a dar, o nos pueden dar la medida del diámetro, ¿sí? Obviamente si nos dicen que el diámetro mide 4 metros, pues ¿cuánto va a medir el radio? Recordemos que el radio siempre va a ser la mitad, del diámetro. El radio siempre va a ser la mitad del diámetro. Y así de esta manera es como sacamos los perímetros de esta figura y la circunferencia de esta figura. Bien, ¿qué les parece? ¿Cómo se les ha hecho esta clase de geometría? Sencilla, ¿verdad? Bien, enseguida vamos a ver no los perímetros, sino vamos a ver las áreas. ¿Cómo sacar las áreas? ¿Cómo sacar las áreas de estas mismas figuras? El área
perdón, el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del rectángulo, perdón, el área del rectángulo y el área de un círculo. Sencillo. Bien, el área de un rectángulo, pongan muchísima atención, se saca de la siguiente manera, no es difícil, ¿sí? Entonces, el área se saca de la siguiente manera, una fórmula pequeña es base por altura sobre 2, ¿sale? Es base por altura sobre 2, ¿sale? Base por altura sobre 2. Bien, por lo tanto, esta es la base, la altura se mide así, del vértice de arriba hacia abajo, esto se le conoce como altura, por lo tanto, vamos a sacar simplemente el área, sustituyendo la fórmula. Por lo tanto, si la base mide 4 metros y de altura medimos si medimos 3 de altura, por lo tanto, para sacar el área de esta figura sería base por altura entre 2, sería 4 por 3 entre 2. 4 por 3 es igual a 12. Entre 2 es igual a 6. Por lo tanto, el área de ese triángulo son 6 metros cuadrados. ¿Sí? Recordemos que las áreas siempre se van a medir con metros cuadrados, los perímetros con metros lineales. Por lo tanto, el área de este triángulo, cuya fórmula es base por altura entre 2, nos va a dar 6 metros cuadrados. Muy sencilla, sacar el área de un triángulo no tiene muchísima dificultad. Bien, vamos a seguir con el área de un cuadrado. Aquí todos les dejo la fórmula que es base por altura sobre 2. Área es igual a base por altura sobre 2. Tenemos a un cuadrado. El cuadrado tiene lados iguales, por lo tanto va a medir 8 y 8. 8 y 8 de cada lado. ¿Sí? Y el área para sacar un cuadrado es lado. El área es igual a lado por lado. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el área del cuadrado? Pues sencillo, lado por lado. Es decir, si sustituimos sería el área es igual a 8 por 8. Y 8 por 8 es igual a 64. Por lo tanto, 64 metros cuadrados es el área de ese cuadrado. Sencillo. Área es igual a lado por lado. 8 por 8 es igual a 64 metros cuadrados. ¿Sale? Y el perímetro sería 8 y 8, 16. Más 8, 24. Más 8, 32. ¿Sale? Ese sería el perímetro. Pero el área es lado por lado. Y ahí les dejo la fórmula para sacar el área de un cuadrado. Luego tenemos el área de un rectángulo. Vamos a tener el conocimiento para sacar un área de un rectángulo, que es súper sencillo. ¿Sí? Es base por altura. ¿Sí? Para sacar el área, ya me ando confundiendo con la del triángulo. Para sacar el área de un rectángulo, es la siguiente fórmula, ¿sí? Para sacar el área de un rectángulo, es la siguiente fórmula. Y es muy sencilla, que es base por altura. Bien, la base por altura va a ser parecido a la del rectángulo, simplemente recordemos que aquí no es lado por lado, porque los lados no miden lo mismo. Entonces, suponiendo que este lado mide 4 metros y este lado mide 8 metros, la fórmula sería base por altura. Es decir, el área es igual a base por altura, que sería 8 por
4 igual a 32. Entonces, el área de este rectángulo es 8 por 4, 32. Base por altura igual a 32. ¿Sale? Es muy sencillo. Por lo tanto, el área de este rectángulo son 32 metros cuadrados. Aquí les dejo la fórmula, que es área es igual a base por altura. Y por último tenemos, para sacar el área del círculo, es muy sencillo. Necesito una fórmula que es pi por radio al cuadrado. Es bien sencillo. Simplemente vamos a despejar. Área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que pi vale 3.1416. Y recordemos que el radio es la mitad del círculo partiendo del centro de nuestra figura. Por lo tanto, aquí vamos a poner que el círculo vale 3 metros. Por lo tanto, para sacar el área de este círculo sería 3.1416 por 3 al cuadrado, que sería lo mismo que decir 3.1416 por 9, porque 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, diríamos que el área es igual a 3.1416 por 9. ¿Sí? A ver, vayan sacando el total del área. ¿Cuánto sería 3.14 por 16? El primero que me ponga el resultado va a tener una nota extra. Por lo tanto, 3.1416 por 9 nos daría 28.2744. Por lo tanto, el área del círculo sería 28.27 metros cuadrados. ¿Sale? Ese sería el área total de nuestro círculo. Y aquí les dejo la fórmula. La fórmula para sacar el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Muy bien. Hasta aquí llegamos al fin de nuestro primer video. Lo he grabado porque ayer con la tormenta que tuvimos, pues me está fallando mucho mi internet. Pero cualquier duda, estoy a través del Facebook acompañándolos en tiempo y de forma y yo se las resuelvo. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos en un momento más con el segundo video, que vamos a estar nosotros estudiando lo que es el teorema de Pitágoras. Y ese sería nuestro último video sobre esta clase de geometría. Es el último tema que tenemos. Muchísimas gracias, alumnos.